Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes, resaca de las elecciones gallegas. Y ha pasado una cosa muy curiosa. Vamos a explicar antes de los titulares. Nosotros insistimos que la clave de las elecciones gallegas no ha sido tanto el panorama nacional como la realidad diaria. Es decir, no era, como han querido explicar algunos, la amnistía, los problemas catalanes, lo que hemos estado escuchando durante las últimas horas, sino es la realidad de una sociedad como la gallega. Obviamente, la gente vota por economía, la gente vota por tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, una vez pasadas las elecciones, da igual por qué ha votado la gente, porque lo importante es decir que es por la amnistía. Y lo más curioso es que se han sumado a esa teoría tanto el PSOE como el PP. Ambos saben que no ha sido el motivo fundamental el resultado electoral, pero les interesa más jugar a ese argumento porque sí que es importante de cara a todo el espectro nacional, que a la realidad que pasa en Galicia, que al final entre nosotros casi les es indiferente. Y eso ha llevado, uno, a esa que podemos empezar a hablar ya de guerra soterrada en el PSOE, que necesitaba una excusa para hacerse un poco más manifiesta, con un objetivo claro, que son las europeas. Y según parece, de allí no vamos a pasar. Esa es la frase que nos llega. Por otro lado, el PP, que parece empeñado en usar esa estrategia de que lo que ha pasado en Galicia es lo que va a pasar en el resto de España, y nosotros seguimos diciendo, señores del PP, que Galicia no se comporta electoralmente como el resto de España. Y sería un error creer que hay que duplicar ese modelo, principalmente porque, como ya la pasada fijó, no es tan fácil llegar al resto de España como se llega a Galicia. Luego nos iremos a esos días de cuchillos largos para Yolanda Díaz, que tiene una ventaja, vamos a decirlo así de claro, que es que no tiene quien la pueda apuñalar. Muerto Podemos, ¿dónde está Pablo Iglesias? ¿Quién va a hacer sombra a una muerta Yolanda Díaz? Parece que se va a morir sola, porque está claro que no va a haber ni pelea en esa izquierda macarrónica, porque no hay quien quiera luchar ni quien tenga ánimos de luchar en este tema. Luego nos iremos a Vox, que parece el partido de las mil excusas. En fin, cada uno tiene sus opiniones. E insistimos, aquellos que se dedican a poner comentarios en el canal y tal, con insultos y tal, piensen que tenemos puestas una serie de palabras clave para que no aparezcan. Los vemos por detrás y directamente los eliminamos y bloqueamos a quien los pone. Aquí lo importante es el respeto. A quien no le guste puede escuchar o no puede escuchar. Luego nos iremos a hablar de esa guerra continuada que es la más intensa sin lugar a dudas entre jueces y gobierno. Hoy el Supremo ha anulado el traspaso de la Guardia Civil a Navarra. Luego nos iremos a ese fracaso en las negociaciones por el Consejo General del Poder Judicial, nuevamente González Pons y Bolaños en Bruselas, y el PP parece que finalmente está por la labor que algunos hace meses que explicamos, que elijan los jueces. Iremos también a esas cosas que ocurren cuando uno no tiene un equipo bueno, que es lo que le pasa a Sánchez, que no tiene, se ha quedado solo. Sánchez, lo hablaremos luego. Y eso implica que todo aquel que estaba a su lado, pues haya que intentar colocarlo. Hoy le toca el turno al senador Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, un auténtico incompetente, que lo envían cobrando bastantes miles de euros de embajador en la OCDE. En fin, de esas cosas que en un país normal no se entenderían. Saltaremos luego a los tres temas finales, a los cuatro temas finales, perdón. Uno explicaremos ese asesinato del piloto ruso. Empezamos a hablar ya de cosas de fuera de España, pero la vamos a centrar en España. Saben, ese piloto que abandonó Rusia, se pasó a Ucrania, cobró, según parece, 500.000 euros, dólares, por dar el helicóptero ruso a las tropas ucranianas, fue considerado un traidor y ha sido asesinado hace unos días
en Alicante. El comentario, miren, le consideraban un traidor, bueno, eso ya son asuntos, con todo el respeto, propios de unos y otros, pero lo lamentable es que empiezan a pasear asesinos por España como si esto fuera las Ramblas. Y eso parece bastante inaceptable. Luego nos iremos a que esta semana estamos pendientes de movimientos en el tema del tsunami, vamos a comentarlo, que el nacionalismo parece que con lo que ha pasado en el bloque empieza a ver que tiene límites, y es curioso porque el PSOE está siendo devorado por el nacionalismo y los votantes no parece que quieran elegir contra el nacionalismo al PSOE, porque entienden que es parte de lo mismo. Luego acabaremos hablando rápidamente de que éramos los más damnificados de estas elecciones gallegas. Obviamente, PSOE también, el bloque, todos los que quieran sumar, pero la prensa. La prensa ha hecho el ridículo, una parte fundamental de la prensa, hablamos de los medios prostituidos, Cadena SER, etcétera, etcétera, y se ha constatado una cosa importante, que ya no mueven opiniones. Y ojo a ese detalle, porque es un detalle que empieza a ser cada vez más interesante. Recuerden cuando empezaron la batallita de los Pélex, luego todos los movimientos que ha habido, hasta los del mismo día electoral. Ojo que esto puede ser más divertido de lo que puede parecer. Si os parece, empezamos con esa guerra interna que se ha desatado en las últimas horas en el PSOE. Objetivo parece que está claro, que es que a las europeas no podemos llegar así. Sánchez dice que faltan líderes territoriales, mientras que algunos líderes, en este caso Paje, pide una reflexión interna porque las cosas no pueden continuar de esta manera. Todo con la perspectiva de esa votación de la ley de amnistía que se ha aplazado, como sabrán la mayoría de ustedes, porque obviamente no parece que haya acuerdo. Puigdemont tiene claro, y lo hemos dicho en este programa en alguna ocasión, que ya no se fía de nadie, y tiene más claro, no es una cuestión de confianza o no, que quien va a decidir son los jueces, y los jueces enfrentados en una guerra contra el gobierno, pues les aseguro que no van a estar por la labor. Con eso bloqueado, con las votaciones desastrosas de Galicia, que insistimos, no ha sido en base a la amnistía, por mucho que quieran vender unos y otros. Curioso de que lo vende también el Partido Socialista, la parte enfrentada a Sánchez, porque es una de las cosas más, no sabemos si la palabra a usar sería divertida, pero más interesante, que se le está volviendo en contra a Sánchez. Sánchez es especialista en que cosas que no tienen importancia o directamente mentiras las convierta en verdades de cara a la opinión pública. Ya saben, los cambios de opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora pasa una cosa curiosa. Todo el mundo en política, y quien no en política también, es consciente de que las elecciones gallegas son las elecciones en Galicia, en clave gallega, que lo de la amnistía puede mover un poquito, pero no ha sido la clave del descenso del PSOE, sino que ha sido ese abandono, digamos, de todo en manos del bloque, por decirlo así de claro. No ha subido la izquierda como algunos pensaban, pero da igual, porque como le pasa a Sánchez, curiosamente, da igual que mientas, porque lo que hay que trasladar es que el gran foco de la información es que todo viene por la amnistía. Y le da igual al PSOE jugar a esa carta, al PSOE enfrentado a Sánchez, y Sánchez se encuentra con que se queda sin argumentos, porque es como aquello que decimos muchas veces, que explicábamos de Cataluña, que cuando empieces a discutir sobre conceptos falsos, es muy difícil discutir, ya has de ir a la raíz, y Sánchez ya no puede ir a la raíz del problema, porque la raíz del problema realmente es que la amnistía, visto desde cualquier lado, es inconcebible, aparte de ser inconstitucional, no solo para una mayoría española, sino para una mayoría, parece, de votantes socialistas. Y Sánchez carga contra su propio partido diciendo que faltan líderes territoriales. Por si no se había dado cuenta el señor Besteiro, está disparando contra él,
Recordemos que ayer Besteiro dijo que se iba a quedar en Galicia, parece que en Madrid no lo quieren, vamos a decirlo así de claro, y a Sánchez le encanta, por si alguien no se había dado cuenta, buscar culpables cuando él es culpable. Es una de las especialidades más interesantes que tiene el presidente Sánchez, que tiene para un libro, obviamente, de psicología o de psiquiatría, si quieren. Y esto lleva a esa guerra entre el PSOE que va a intensificarse, cuando avance más lo de la amnistía. Y aquí hay un problema existencial importante. Si no se aprueba la amnistía, que a día de hoy no se va a aprobar, parece que la legislatura va a tener poco recorrido. Y el problema, se acordarán hace unas semanas que explicábamos que algunos dentro del PSOE entienden de que puede tener recorrido un candidato como Paje, nosotros tenemos nuestra opinión obviamente, porque consideran que puede aglutinar no solo al PSOE actual, que consideraría que miren que Sánchez está amortizado, sino que puede aglutinar a cierta parte del electorado para mantener, obviamente, y lo decimos con claridad, muchos puestos de trabajo socialistas. Y esa parece que es la jugada, porque aquí ya no está la estrategia tanto del partido sanchista, sino del partido de supervivientes, obrero español. Y ese elemento es fundamental en el pensamiento actual de muchos líderes socialistas, que están viendo con claridad que para sobrevivir, quizás Sánchez ya nos sobra. Y Sánchez se imaginarán que es un pájaro difícil de eliminar, y por eso carga directamente contra el propio partido para intentar jugar aquella jugada que hizo en su momento, aquella falsedad, otra nueva de Sánchez, antigua en este caso, de que se va en coche recorriendo las bases, pero ahora sabe que eso es inviable. Con lo cual está atado ahora mismo a su puesto y a solo esa guardia pretoriana, que con todo el cariño, empezando por el ministro Puente, pues parece que no tiene la catadura ni la inteligencia suficiente para aguantar muchas embestidas. Todo esto parece que pondría las cosas felices, vamos a decirlo así de claro, al Partido Popular. Pero el Partido Popular se ha emperrado en intentar, y aquí incluimos a todos los líderes del Partido Popular, incluida Ayuso, intentar explicar que lo de Galicia es el asalto para coger el resto de España. Como comunicación, bueno, puede ser interesante, no lo vamos a negar. Como realidad es falso. Y estamos en un problema al final que hemos comentado en muchas ocasiones. ¿Se puede hacer política a partir de conceptos falsos? Porque está claro que sí que es cierto que el tema de la amnistía es un tema que afecta a nivel nacional, pero que no ha afectado a nivel de las elecciones en Galicia. Al PP también le da igual. Porque ahora mismo a los políticos todo le da igual mientras toquen poder. Y está claro que empiezan a oler más cerca que nunca el calor de las quemaduras de Sánchez. Y empiezan a pensar que pueden arrancar poder. Y fíjense que hay una cosa de esas que seguramente nos deberíamos dar de bruces de aquí un tiempo, y es que podría llegar al poder el PP sin haber hecho limpieza de los incompetentes que tiene en el partido. Y eso que en principio algunos dirán, miren, es que ha hecho trabajo, y hombre, y todo el mundo se puede equivocar, que es cierto. Puede ser aquello de comida para hoy, hambre para mañana. Porque lo que está claro, que debe darse cuenta el Partido Popular, de que obviamente hay un problema con el Partido Socialista, pero hay un problema grave de confianza con la clase política en los ciudadanos españoles. Y si el Partido Popular no es consciente de que esa sensación que existe en muchos ciudadanos implica que haya que hacer, ponemos comillas, una limpieza interna, pues parece que los ciudadanos no van a depositar su confianza más allá, ojo, de un cambio de liderazgo
de presidente, obviamente, de país. Pero, y aquí es donde nosotros saben que nos gusta ir un poco más allá, nadie dude que si el Partido Socialista en 1 año, 2 años, el tiempo que consideren, encuentra un candidato suficientemente interesante para el público, el Partido Popular no tendrá nada que hacer. Con lo cual, la lógica, saben esos consejos que últimamente nos gusta dar, diría que el Partido Popular debe intentar asaltar obviamente el poder, pero debe hacerlo dejando en la retaguardia a aquellos que no suman y que han restado durante estos meses. Ellos deberían saber quiénes son. No se puede asaltar el cielo de la mano de la mentira y la incompetencia. A algunos no les gustará escucharlo, pero es la realidad. ¿Que se puede llegar al cielo? Claro que sí. Es que seamos sinceros. Si el Partido Popular, bien por los movimientos internos de esa guerra del PSOE o por una debacle europea, no consigue ganar unas elecciones a un partido en total hundimiento como el PSOE, es que es aquello de apaga la luz y vámonos del país todos. Y el problema es que el Partido Popular a día de hoy tiene unas estructuras arcaicas, incompetentes y llenas de gente que algunos pensamos que sobran. Aunque fíjense qué curiosa es la vida, que uno de los equipos, de los partidos que peor ha salido parado en las elecciones gallegas, obviamente ha sido el de Yolanda Díaz. Bueno, partidos, ese conglomerado de historias. Y siempre hemos dicho en este canal que había alguien con un cuchillo afilado esperando el fracaso de Yolanda Díaz para asaltarle. Obviamente hablamos de Pablo Iglesias, que por cierto, ¿alguien sabe qué fue de Pablo Iglesias? Suponemos en algún lavabo de algún bar, con alguna alumna, pero aparte de eso, ¿qué es de Pablo Iglesias? ¿Se acuerdan que se fue allí, me voy a dedicar? Nada, cada vez pinta menos. Y va cometiendo, y ha cometido errores estratégicos graves. Primero, creerse que iba a poder enfrentarse a Ayuso. Eso es aquello de estar en el poder y pensarse más de lo que eres. Y luego un error conceptual de todo el partido que fue presentarse en Galicia. Porque aquí hemos hablado de partidos que podían o no debían presentarse, pero hay que decirlo también con rotundidad. Si Podemos no se hubiera presentado en Galicia, donde sus aspiraciones eran nulas, y no había que ser politicólogo, ni Pablo Iglesias, ni contertulio, eran nulas, y más con la candidata que presentaron, con todo el respeto. Si no se hubieran presentado, ahora podrían afilar los cuchillos, aunque hubieran ido todos los votos de Podemos a sumar, que hubiera quedado igualmente por debajo de Vox, vamos a ser sinceros. Recuerden que han sacado poco menos de 5.000 votos Podemos, que es menos que el PACMA. Pero es que si Podemos hubiera sido inteligente y hubiera tenido eso que le falta a la política, la paciencia, hubiera no estado en ese escenario, pero hubiera estado ahí, ¿saben cómo le gusta a Pablito? Chinchando y todo eso, ahora podrían cargar contra Sumar. Y ahora tiene una ventaja Yolanda Díaz, que todos quieren acuchillarla, porque ya saben que en esos partidos ahí funciona así las cosas, pero no hay nadie que tenga la capacidad para apuñalarla, ni para levantarle la mano, porque ¿qué queda de esos partidos? ¿Qué queda de esas agrupaciones tras el desastre de Galicia? No queda nada. Yolanda Díaz siempre ha sido un bluff, aquí lo hemos insistido en muchas ocasiones, es una trepa, una mentirosa, y encima se esconde y va quemando naves, en este caso Marta Lois, a la que hizo salir de Madrid para ser candidata, y ahora se ha quedado, bueno, se quedará de profesora en la universidad. Pero la realidad es que Yolanda Díaz ni dio la cara, ni ha dado la cara desde aquel momento, desde ayer. Esa es la Yolanda Díaz que conocen bien en Galicia y por la que nadie ha apostado en Galicia, ni en su propio concello.
Nadie. Y le pueden preguntar, le hemos dicho muchas veces, al señor Beiras, ¿qué opinión tiene de Yolanda Díaz? Y está claro que Yolanda Díaz ahora mismo está pendiente de un cuchillo, o muchos cuchillos, pero insistimos, nadie puede apuñalarle. Y el problema de que su principal enemigo, Pablo Iglesias y familia, han fracasado más por la obsesión de intentar estar en todos lados. ¿Saben? Esa obsesión que tenía Colau de ser la novia de la boda, el muerto en el funeral, el niño en el bautizo. ¿Y alguien se acuerda también de Ada Colau? Estamos perdiendo una generación de, y vamos a ser irónicos, que nadie interprete mal, de estupendos políticos que llegaron a este país para tocar el cielo y al final lo único que han tocado es bolsas de dinero para embolsarse ellos mismos, pero que al final eso es lo de siempre, no les servirá para nada, porque la inteligencia, la capacidad de liderazgo se demuestra en las situaciones complicadas. Y cuando uno toma decisiones erróneas, como la de Pablo Iglesias y Podemos, de presentarse en unas elecciones donde van a fracasar, es como si mañana nosotros decimos vamos a hacer, confirmado Bundestag por Alemania, pues no tenemos ni puta idea de la política alemana. Y pretendemos tener 15.000 oyentes y encima lo vamos a hacer en alemán, que tampoco sabemos ni dos palabras, ja o ya, no sabemos ni cómo se dice, o Fidensen, que tampoco sabemos pronunciarlo muy bien. Pues uno es coherente y si sabe que va a pegarse una leche y sabe que su enemigo puede pegarse una leche, te pones a un lado, das un poquito de cañita y cuando llega el momento te tiras. Y ahora mismo podría estar Pablo Iglesias intentando asaltar el conglomerado de Sumar. ¿Y dónde está? Pues ya lo hemos dicho. Suponemos en algún bar haciendo cosas de las habituales. Pero para que vean de que de los fracasados, uno pendiente que la cuchillen y otro buscando mil excusas. Hablamos obviamente de Vox, que ya hemos comentado, esos algunos oyentes que no les parece adecuado como hablamos, pues miren, pues vamos a seguir hablando como hemos hablado siempre de todos los partidos. Cuando hemos criticado, cuando hemos alabado, y cuando se ha fracasado, se explica. La excusa ahora es la ley de ON. Dicen, claro, es que hemos sacado 31.000 y el Jacome ha sacado 15.000 y él tiene un diputado y nosotros ninguno. Bueno, se llama circunscripciones electorales por cada provincia que hay, no es circunscripción única. Tampoco la hay en España, en toda España, porque si no seguramente la gente, con todo el respeto de Soria o Teruel, no tendría representación. ¿Que eso es bueno o malo? Oiga, son las reglas del juego. Es que no nos invitaron a los debates, es que no tenían representación. Vamos a ver si cuando uno pierde, acepta que ha perdido y no busca excusas con argumentos que no han al lugar. Nosotros creo, y miren que ayer comentábamos la satisfacción por el tema de ser los únicos, prácticamente, que habíamos dicho hace semanas que el PSOE podría bajar de 10, ha ido de 86 votos, también es cierto que en Orense se han quedado 86, y bueno, pero nos ha servido para reforzar, digamos, nuestras explicaciones, pero también quiero recordar que debíamos ser de los pocos que decíamos que Vox ni se iba a acercar por asomo a sacar diputados. Ya está el señor el Carlas tocando los huevos anti-Vox, que es de Génova. Cuando criticamos a los del PP, nos han llegado a decir últimamente, por cierto, es muy gracioso, algún comentario de esos que hemos tenido que eliminar por decencia, que somos agentes socialistas, sanchistas, nos han dicho. En fin. Pedro, invítanos a una copa el próximo día y tráenos un jamón a casa y vamos a arreglar España. En fin, cosas que uno tiene que escuchar. La realidad, no se puede vivir de las excusas, señores de Vox, porque
no sé, me da la sensación que, y voy a poner un ejemplo que alguno va a entender con mala leche, que cuando cerró aquel bar el señor Abascal, que al menos tuvo el mérito de abrirlo, todo hay que decirlo, supongo culpó a todo el mundo de que tuviera que cerrarlo, en vez de asumir la responsabilidad del cierre. Mire, cuando alguien emprende, sea en los negocios, sea obviamente en la política, ha de tener una cierta parte de autocrítica para intentar superarse. Porque si no hay autocrítica, no se va a ningún lado. Y Vox parece que en vez de autocrítica, suma excusas. Se le fue en su momento Olona por el tema de Andalucía. Bueno, luego también ha derivado un poquito rara la persona, todo hay que decirlo. Espinosa Los Monteros, etcétera. Nunca hemos oído una autocrítica en Vox. Y Vox debería empezar a hacer autocrítica si no quiere quedarse con los suyos, que ojo, que nadie niega que los tiene, pero un partido entre el 8 y el 10 va a quedar como el Partido Comunista, con 3, 4, 5 si quieren, año tras año, nadie lo va a negar, y va a perpetuar en un sueldo vitalicio a sus líderes, porque nadie va a atreverse a decir nada. Y hoy ha sido un día donde se ha vivido otro capítulo de esa guerra jueces-gobierno. Ya empezamos a salir un poco el tema Galicia, aunque luego volveremos. El Supremo ha anulado el traspaso de la Guardia Civil en el tema de Navarra, un golpe al acuerdo entre Bildu y el gobierno, que era bastante obvio que iba a suceder. Nadie crea que los únicos que han combatido con fiereza este gobierno van a irse atrás en este momento. Y con Tsunami va a seguir adelante el tema, porque hay una cosa positiva en este país, que los jueces, a los que podemos criticar por 3 millones de cosas seguramente, pero están demostrando que son gente de Estado y que les importa bien poco los insultos, los acosos, si lo que está en juego es la democracia. Y parece que en ese juego el PP se ha dado cuenta, finalmente, de que ha de buscar algún aliado en el tema del Consejo General de Poder Judicial. Recuerdan que se estaban enfrentando en las primeras discusiones que si yo elijo este, yo elijo el otro, pactamos, llegó a haber listas, si se acuerdan, hace un año así de jueces bien conocidos, este es socialista, este es no sé qué. Y en la reunión de hoy de Bruselas, Pons Bolaños, vuelta al fracaso, porque el PP parece que al menos empieza a razonar. Y dice que no, que a los jueces los elijan los jueces, como antes, recuerden, de 1986, que siempre hemos explicado que en aquel momento tenía cierta lógica esa decisión de Felipe González, tampoco nos llamen felipistas, que a algunos seguro que se le escapa, porque en aquel momento sí que era cierto que muchos jueces venían de condiciones de la dictadura, sobre todo los que estaban en instituciones con más antigüedad, y era, aunque hay que reconocer que todos los de medios de comunicación y la mayoría de políticos también, pero bueno, vamos a hacernos los inocentes de que apareció un espíritu democrático de golpe en todos los españoles, y sí que era cierto que quizá la política debía interferir en aquel momento, pero debía ser algo transicional, y está claro que ahora los jueces, con todo el respeto, Franco, la mayoría ya habían nacido luego de su muerte. Con lo cual, es lógico que si es un poder independiente, tengan la decisión de elegir ellos a sus representantes. Vamos, es de esas cosas que es tan lógica que parece que no tiene ni sentido ponerse a discutir. Como tampoco tiene mucho sentido pensar que con un Sánchez desnudo, con un partido que empieza a batallarle, a Sánchez le queda intentar pues colocar a todos aquellos que le han sido fieles para al menos dejarles un futuro glorioso luego de sus próximos acontecimientos, vamos a decirlo así. Le ha tocado el turno hoy a Ximo Puig, ese presidente de la Comunidad Valenciana, con todo el cariño, un fracasado, que lo han nombrado embajador en la OCDE para cobrar un montón de dinero. Según parece, con el sueldo de senador no podía pagar todas las cosas que tiene que pagar. Ay,
las cosas que uno tiene que pagar, señor Puig. Qué jodida es la vida, ¿eh? Y pues se va de embajador a la OCDE y son de estos nombramientos que al final parece que pasan desapercibidos, porque de aquí a un tiempo seguramente más de uno diremos es un no sé qué, no sé cuánto, y sobre todo si tiene algún incidente judicial, que seguramente tendrá en breve. Pero ¿alguien se acuerda de aquella galáctica que está en Nueva York? ¿Ha ido Viviana? Pues lleva ahí desde que la colocó Zapatero, viviendo como una reina. Y eso es una de las cosas que deben empezar a hacer el PP. Y no es hacer una lista negra ni nada de eso, no, no. Ver qué tipo de cargos envía el gobierno de España, en qué condiciones y a cambio de qué. Y está claro que esto es como eso que se está poniendo de moda ahora, ¿saben eso? Hacer los concursos de funcionarios, etcétera, etcétera. Pues estaría bien que se miraran, como se hace allí, los currículos de la gente. Porque está claro que la señora Aidó, entre otras, no tiene la capacidad, como el señor Chimo Puig, ninguna, o el señor Iceta, que lo han enviado a Francia sin saber francés, bueno, francés del idioma, obviamente. Era un chiste muy malo, ya lo sabemos, pero bueno, a estas horas nos dejan estas licencias. Para hacer nada en la vida, menos cobrar miles de euros de todos nosotros. Y saltamos fuera, aunque un fuera dentro, vamos a decirlo así. Se produjo el asesinato de un ciudadano ucraniano en Alicante. Hoy se ha sabido que era el piloto ruso que desertó. La historia, si no la saben, la explicamos rápidamente. Un piloto ruso desertó con dos compañeros que no sabían que iba a desertar. Volaron una base de los servicios de información, digamos, ucraniano, a cambio de $500.000 por quedarse el helicóptero. Los dos compañeros fueron abatidos porque no sabían nada y no les hizo mucha gracia la historia por las tropas ucranianas. No estamos justificando aquí nada, pero para que vean que esto al final es bastante más complejo de lo que parece. Aquí no han matado a un señor que iba con un clavel en el pecho, vamos a decirlo así. Lo que nos sorprende de esta historia, que uno puede opinar o no, lo había tratado de traidor Putin. Saben que si Putin te trata de traidor, o tienes Polonio cerca o tienes un problemón. Puigdemont, toma nota. En fin, lo que nos debe preocupar de este tema es por qué campan los servicios de información e inteligencia, de pegar tiros en este caso, que es un poco chapuza, porque saben que los rusos en eso, el polonio y estas cosas lo usan bien, pero aquí parece que el asesinado ha sido de disparos, con lo cual parece que ha sido hecho de una manera, y esto hay que explicarlo, para que fuera evidente lo que ha pasado. No querían que se muriera, no, querían que se supiera que ha sido asesinado. Un aviso a navegantes. Es un matiz importante. Recuerden los casos que ha pasado de personas más cercanas a Putin, envenenamientos, que siempre había la duda, entre comillas, porque era evidente, pero no era una plasmación tan notoria. Aquí se ha utilizado un método casi mafioso. Chicago años 20, Sicilia, en fin, ETA, por decir bandas mafiosas. Y ha sido pegarle un tiro, no en público obviamente, pero matarlo a tiros. Un aviso a navegantes. Lo que no es justificable es que se convierta España en un paraíso donde entran y salen agentes con capacidad de disparar, le pueden preguntar a Vidal Cuadras también, y que nadie sea detenido. No podemos ser un territorio donde el AMPA campe tan plácidamente. Es algo que habría que empezar a intentar solucionar. Decíamos antes que pendiente esta semana el tsunami, nada, lo dejamos ahí. Verán que será interesante esta semana con lo de tsunami. Recordemos además que se hablará de la amnistía, con lo cual prácticamente son vasos comunicantes. Y acabaremos con dos temas, volviendo un poco a Galicia, porque creemos que es interesante
habrán dado cuenta que no hemos hablado del bloque hoy, porque, seamos sinceros, la semana que viene el bloque no le interesará a nadie, están en la oposición, tienen un diputado en Madrid, en fin, no le interesará a nadie, han perdido su ocasión. Pero lo que queda claro son dos cosas. Uno, que el nacionalismo empieza a tener límites, porque con una campaña de marketing como la que han hecho, una inversión publicitaria brutal, no han logrado más que quedarse a 15 diputados del PP. Y decíamos ayer, ¿cuántos candidatos en Europa conocen que pierdan 3 elecciones seguidas contra un partido que gana por mayoría absoluta y su candidata dice que gana? Y que se va a volver a presentar, llevando 30 años viviendo de esto. Esa es la primera. Y la segunda, que obviamente el PSOE tiene un problema, que obviamente en ese sentido lo ha detectado también Paje y otra gente en el partido, que es que sus políticas actuales de Sánchez hacen que sea devorado por el Partido Nacionalista de turno. El PSOE se las veía muy felices en el caso de Cataluña, donde ganó las elecciones, porque, y no hay que olvidarlo, Illa, otro mentiroso, dijo que no habría amnistía. Hay pánico en el PSOE a que hubiera elecciones en Cataluña, porque el batacazo puede ser histórico. Y no obviamente porque vaya el independentismo, el voto, sino porque el voto no va a ir al socialismo. Porque votar socialista y votar independentismo es lo mismo. Y está claro que no solo en Galicia en este caso, sino en el resto de comunidades, incluida Cataluña e incluida el País Vasco, si el voto independentista, vamos a llamarle así, se mueve en el mejor escenario en un 40-45 que se reparte en 2 partidos, imagínense que han de empezar a repartírselo entre 3. Esquerra, Junts y PSOE, porque su programa es lo mismo. ¿Qué diferencia explicará? Bueno, en Cataluña más tenemos a la señora aquella de Ripoll, que se va a llevar unos cuantos votos. ¿Qué diferencia pueden explicar? Y la CUP. ¿Qué factor diferencial podría tener en Cataluña? Piénsenlo un poco. Si hubiera elecciones de aquí a un mes con la amnistía aprobada, el PSOE, Junts, Esquerra, la CUP y los señores de Ripoll. La señora, perdón, que no nos acordamos cómo se llama ahora. Y ellos tienen que repartirse ese 40 y poco por ciento de los votos. Que con TV3 a lo mejor llegan al 45%, nadie lo niega. Pero el PSOE no tiene recorrido fuera del nacionalismo. Y eso es un error conceptual grave, muy grave. Y hemos dejado para lo último una reflexión que nos parece muy interesante. Y es que sí que hay algo que en las elecciones gallegas creemos que ha traspasado el espectro de Galicia. Y es el fracaso de los medios de comunicación prostituidos de intentar llevar la campaña a unos territorios donde no les han seguido. Decíamos el otro día, que nos lo recordaba alguna persona, la importancia del caso de Galicia, obviamente, de La Voz de Galicia. Hoy, por cierto, se han metido con la televisión gallega diciendo que ha sido partidista, no sé qué. Bueno, será que quien lo ha dicho no ve TV3 o no ve la televisión vasca. En fin, que es que habría que cerrarlas todas y nos quedamos tan anchos. No hay que decirlo de otra manera. Pero el fracaso total de esa prensa prostituida, Cadena Ser, Televisión Española, Fortes, Barceló, toda esa gente, vamos a ser educados hoy, que han no solo apostado, sino han mentido directamente, intentando engañar al electorado. Y una cosa importante de estas elecciones es que todos esos analistas baratos, los que decían que esto iba a ser un gobierno de izquierdas, no sé qué, se lo han tragado con patatas. Porque ninguno de ellos hace periodismo. Lo que hacen es propaganda. Hoy explicaba un tuitero un chiste, algo así como diciendo, se venden más periodistas que periódicos en este país, lo cual es bien cierto. Prácticamente observas, oteas el nivel de la prensa y con todo el respeto, unos y otros son iguales. Y aquí no nos vamos a tirar méritos, porque como saben nosotros no tenemos carne de prensa, con lo cual podemos decir lo que nos dé la gana. Pero creo
Y no voy a mentir en este punto, que por ejemplo en esta campaña electoral, el único lugar donde se ha criticado y se ha valorado positivamente también a todos los partidos ha sido aquí. Cuando creemos que se han equivocado, les hemos dado hasta consejos a algunos. Recordemos, por ejemplo, cuando recordamos al PP, que estaría bien recordar al bloque el tema de sus vinculaciones terroristas, etcétera, etcétera. O al revés, cuando decíamos al Partido Socialista que no debía venderse tanto al bloque porque acabarían hundidos. Bueno, alguno hace caso, otro no hace caso. A Vox, que debía haber renunciado, etcétera. Del PACMA reconozco que no hablamos, de Democracia Lorenzana dijimos desde el primer momento que solamente iban a sacar uno, porque si habían tenido esos 20.000 votos en las municipales, o lo que tuvieran 15, 16.000, ya los sacaban en la provincia, con lo cual era solo Orense, con lo cual si expandimos al resto parecía obvio que lo iban a sacar. Y eso creemos que es lo que debe hacer el denominado cuarto poder. Ser independiente y explicar las historias. Oiga, que cada uno cree. Que no todo el mundo le caemos bien, genial. Que no todo el mundo le gustamos, genial. Eso es un buen síntoma. Porque si gustáramos a todo el mundo, si todo el mundo o una parte del mundo nos aplaudiera con las orejas y nunca nos criticara, pues es que estaríamos haciendo mal las cosas. Y eso ha quedado en evidencia en buena parte de los medios en estas elecciones, que cuando ha llegado el fracaso se han metido tanto en el papel de propagandistas que ellos también han fracasado. Y nosotros, ya saben, no nos van a dar un premio Ondas, en fin, seguiremos con esas aportaciones de apenas el 2-3% de los oyentes, a los que agradecemos un montón, oiga, pero qué bien nos lo pasamos. Nosotros mañana vamos a estar precisamente en Galicia, vamos a ver, intentaremos ser puntuales para hacer el programa mañana, vamos a ver a qué hora podemos salir, que estamos un poco en movimiento. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.